Raíces del Reino. Aprende historia cristiana de verdad. Podcast para escuchar. Bienvenida o bienvenido a esta exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en un periodo fascinante y convulso de la historia antigua. Sí. Tal como lo describen los textos que tenemos, la división del reino de Israel tras Salomón, su dramática caída, el exilio forzoso y, bueno, un retorno lleno de desafíos. Vamos a ver qué nos cuentan estas fuentes sobre cómo se fracturó una nación y qué significó todo aquello, ¿no? Exacto, es un recorrido clave, la verdad. Analizaremos cómo estos eventos narrados en las fuentes, conquistas, deportaciones, reconstrucciones, no solo cambiaron el mapa político, sino que moldearon profundamente la identidad y las prácticas religiosas del pueblo judío, sentando bases para el futuro, claro. Pues empecemos por la fractura. Muere Salmón y ¡zas! El reino se parte en dos. Así, de repente. Al norte, Israel, con 10 tribus y capital en Samaria. Al sur, Judá, con Judá y Benjamín, y la capital, Jerusalén. Y aquí una primera pincelada curiosa de las fuentes. A ver. Judá tuvo reyes buenos y malos, pero de Israel parece que solo registran reyes que hicieron lo incorrecto. ¿Es así? Bueno, esa distinción narrativa es interesante, sí. Las fuentes que manejamos lo presentan así. Y el reino del norte, Israel, efectivamente tuvo un final, abrupto. Cayó ante el imperio asirio en el 722 a.C., más o menos. ¿722? Sí. La política asiria fue deportar a gran parte de la población y traer gente de otras zonas. El segundo libro de Reyes nos cuenta que de la mezcla de estos nuevos habitantes con los israelitas que quedaron, surgieron los samaritanos. Ajá. Esas 10 tribus del norte, bueno, en gran medida, se dispersaron y pasaron a la historia como las 10 tribus perdidas. Un misterio, ¿no? Un misterio total. Mientras tanto, Judá, el reino del sur, aguanta bastante más tiempo. Sí, resistió. Tuvo figuras notables como el rey Ezequías, que resistió el asedio asirio, o Josías, que protagonizó un momento clave al encontrar lo que las fuentes llaman el libro de la ley. Probablemente una forma temprana del Deuteronomio, sí. E impulsó una gran reforma religiosa, aunque también hubo reyes como Manasés, descrito como, nefasto. Nefasto, sí. Aunque 2 Crónicas añade un matiz de arrepentimiento final, un detalle curioso. Sí, pero ni la resistencia ni las reformas evitaron el destino final de Judá, ¿verdad? Pues no. Las fuentes como 2 Crónicas 36 o el profeta Jeremías lo atribuyen a la, digamos, persistente idolatría y desobediencia. La caída ante Babilonia no fue de un día para otro, sino en oleadas. En fases. Exacto. Una primera deportación en 605 a.C., donde se llevaron a jóvenes notables como Daniel. Luego otra en 597 a.C., con el rey Joaquín y el profeta Ezequiel. Vale. Y la definitiva en 586 a.C., cuando Nabucodonosor arrasó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. Ahí el exilio a Babilonia fue masivo. 70 años de exilio, como había anticipado Jeremías. Cuesta imaginar lo que supondría vivir lejos, sin templo, que era el centro de su fe y su mundo. Tremendo. ¿Cómo mantuvieron su identidad? ¿Cómo lo hicieron? Fue un desafío enorme, claro. Vivían como extranjeros en una cultura distinta, pero se aferraron a elementos clave. La observancia del sábado, la circuncisión y, muy importante, el estudio y la lectura de sus escrituras sagradas. La ley. La ley como ancla. Eso es. Profetas como Ezequiel y Daniel, también exiliados, jugaron un papel crucial manteniendo viva la esperanza y recordando las promesas divinas. Y es importante recordar, claro, que hablamos del pueblo judío. El cristianismo aún no existía. Importante puntualización. Además, aquí surge una institución fundamental, la sinagoga. Ante la ausencia del templo, necesitaban lugares para reunirse, orar y estudiar. ¿Algo más? Sencillo, ¿no? La sinagoga, naciendo de la necesidad. Fascinante. ¿Y el retorno? ¿Cómo se produjo ese regreso a casa? Pues mira, el cambio de poder imperial fue la llave. Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia en 539 a.C. 539. ¿Sí? Y en una política sorprendente para la época, permitió a los pueblos deportados regresar a sus tierras. Para los judíos, este retorno se dio según los textos en varias etapas.
Primero, sobre el 538 a.C., un grupo liderado por Zorobabel volvió con el objetivo principal de reconstruir el templo. Lo primero, el templo. Claro, el corazón espiritual. No fue fácil, ¿eh? Hubo oposición, pero animados por los profetas Ageo y Zacarías, lo terminaron hacia el 516 a.C. Vale, templo reconstruido, pero la reconstrucción no acabó ahí, no. Quedaba mucho. No, quedaba mucho por hacer, sí. Casi 80 años después, en 458 a.C., llegó Esdras. Él era un escriba, un erudito de la ley. Ah, Esdras. Y su misión fue más bien de restauración espiritual y social, enseñando la ley y organizando la comunidad conforme a ella. Y poco después, en 445 a.C., aparece Nehemías. Nehemías. Él era copero del rey persa, una posición de confianza, y consiguió permiso y recursos para reconstruir las murallas de Jerusalén, algo vital para la seguridad. Claro. Y lo hizo en un tiempo récord de 52 días, según el relato. 52 días. Esdras y Nehemías, entonces, trabajando como en paralelo, ¿no? Uno en lo espiritual y legal, el otro en lo físico y político. Exactamente. Juntos leyeron la ley al pueblo y promovieron una renovación del pacto con Dios. Debió ser un momento potente. Muy potente. Aunque bueno, Nehemías tuvo que volver más tarde para corregir algunas cosas que se habían torcido otra vez. La cosa nunca es sencilla. Ya. Es en esta época post-exílica tardía donde se sitúa tradicionalmente al profeta Malaquías, considerado el último del Antiguo Testamento. Malaquías. Sus escritos denuncian la relajación religiosa y la injusticia social, pero también miran al futuro, anunciando un mensajero venidero. Tras él, las fuentes bíblicas entran en lo que se llama el período intertestamentario. Los 400 años de silencio. Eso es, unos 400 años sin registro de nuevos profetas según esa tradición. ¿Y qué sabemos de Judá en ese periodo? Digamos hasta el 332 AC, justo antes de que irrumpa Alejandro Magno. ¿Cómo era la vida bajo dominio persa sin profetas? Resumen esencial. 722 a 332 a.C. 722 a.C. Asiria destruye el reino del norte, Israel. Nacen los samaritanos. Las 10 tribus se pierden. 586 a.C. Babilonia conquista Judá. Jerusalén y el templo son destruidos. Comienza el exilio. Exilio en Babilonia. El pueblo se adapta sin templo. Fortalecen su fe en la ley, el sábado y la sinagoga. 538 a.C. Ciro de Persia permite el regreso. Zorobabel lidera la reconstrucción del templo, terminado en 516 a.C. 458 a.C. Llega Esdras a restaurar la vida espiritual. 445 a.C. Nehemías reconstruye las murallas en 52 días. Profeta Malaquías, último del Antiguo Testamento, anuncia un mensajero futuro. Comienza el periodo intertestamentario. 400 años sin nuevos profetas.